En el año 603 a.C., un encuentro extraordinario ocurrió en los tiempos del Antiguo Testamento, durante el reinado del poderoso Nabucodonosor. Este monarca, un tirano orgulloso y cruel, había subyugado naciones y dominado el mundo antiguo como un dictador absoluto. En el apogeo de su ambición, volvió sus ojos hacia Judá, decidido a eliminar cualquier obstáculo en su camino para gobernar un vasto imperio. Nabucodonosor, buscando consolidar su poder no solo políticamente, sino también religiosamente, ordenó la creación de una colosal estatua de oro, una magnífica obra que se erguía a 90 pies de altura, simbolizando su autoridad y divinidad. Planeó una gran ceremonia en la que todos sus oficiales se verían obligados a postrarse ante la estatua. Desobedecer esa orden resultaría en ser lanzado en un horno ardiente, donde serían reducidos a cenizas. En ese escenario tenso, surgieron héroes improbables: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes judíos entrenados para servir al imperio. Conocidos por sus nombres caldeos, Belsasar, Sadrac, Mesac y Abed-Nego resistieron la presión del tirano. Mientras la multitud se inclinaba en reverencia, estos hombres permanecieron de pie, negándose a adorar la estatua de oro. La desobediencia de estos tres jóvenes no pasó desapercibida, y su resistencia provocó la furia de Nabucodonosor. Furioso con la afrenta a su autoridad, ordenó que fueran arrojados al horno ardiente como castigo por su negativa a adorar la estatua. Sin embargo, sucedió algo extraordinario. Mientras Sadrac, Mesac y Abed-Nego enfrentaban el calor abrasador del horno, una presencia divina se manifestó. Jesús, siglos antes de su encarnación, apareció en el Antiguo Testamento para proteger a estos fieles. El horno, que debía consumir a los desobedientes, no causó daño a esos hombres. De hecho, fueron vistos caminando ilesos en medio de las llamas, presenciando el poder sobrenatural de Dios. En este vídeo de hoy te contaremos cómo Nabucodonosor se rinde a Jesús y cómo Sadrac, Mesac y Abed-Nego son la prueba viviente de que Dios cuida de sus hijos amados y fieles. Más adelante, si ya estás inscrito en el canal, activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de esas fascinantes historias de la Biblia que contamos aquí. Hace muchos años, durante el reinado de Nabucodonosor, un poderoso y tirano rey, buscó consolidar su dominio sobre el vasto imperio de Babilonia. Su sed de poder lo llevó a ordenar la creación de una monumental estatua de oro, una representación de su autoridad y grandeza, que debería ser adorada por todos los habitantes de su reino. Esta fascinante historia está registrada en el libro de Daniel, un libro rico en narrativas y enseñanzas en la Biblia. Nabucodonosor, con su personalidad orgullosa y cruel, buscaba no solo gobernar políticamente, sino también establecerse como una autoridad religiosa suprema. La estatua de oro que mandó construir medía impresionantes 90 pies de altura, representando una imagen imponente de su propia grandiosidad. El rey convocó a todos sus oficiales y súbditos a una gran ceremonia, donde debían inclinarse y adorar la colosal estatua como un acto de lealtad a su reinado. La desobediencia a esa orden resultaría en un castigo severo: ser lanzado en un horno ardiente, donde la persona sería reducida a cenizas. A pesar de las amenazas, la mayoría obedeció las órdenes de Nabucodonosor, temiendo las consecuencias de desafiar su autoridad tanto política como religiosa. Sin embargo, entre los presentes, tres jóvenes judíos destacaron: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, también conocidos por sus nombres babilónicos como Belsasar, Ananías y Azarías. Estos tres jóvenes hebreos se negaron a inclinarse ante la estatua de oro, desafiando abiertamente la orden del rey. Su coraje y fe inquebrantables atrajeron la atención de otros presentes, pero también despertaron la envidia de algunos caldeos que relataron la desobediencia al rey. La historia toma un rumbo intrigante a partir de ese punto, revelando el conflicto entre la lealtad a Dios y la obediencia a las autoridades terrenas. ¿Qué pasará con Sadrac, Mesac y Abed-Nego, esos jóvenes valientes que desafiaron la voluntad del poderoso rey? ¿Cómo influirá la presencia de Jesús en este encuentro entre el rey y los judíos cautivos? Después de la valiente negativa de Sadrac, Mesac y Abed-Nego a inclinarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor, la ira del rey se encendió. Determinado a hacer valer su orden y a mostrar su autoridad absoluta, el rey ordenó que estos tres jóvenes fueran traídos ante él. Al confrontarlos, Nabucodonosor les ofreció una última oportunidad de someterse y adorar a la estatua, amenazando con arrojarlos en un horno ardiente si persistían en su rechazo. La respuesta valiente de Sadrac, Mesac y Abed-Nego está registrada en las Escrituras en Daniel 3, 16-18. Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey: Nabucodonosor, no tenemos necesidad de defendernos delante de ti en este asunto. Si somos echados en el horno de fuego, el Dios a quien damos culto puede librarnos,
y Él nos librará de tu mano, oh rey. Aunque no lo haga, yo sé, oh rey, que no adoraremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que tú has levantado. Estas palabras reflejan una confianza inquebrantable en la protección divina, incluso ante la amenaza inminente de un castigo terrible. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no dudaron en permanecer fieles a Dios, independientemente de las consecuencias. Su respuesta intrépida demostró una fe inquebrantable y una disposición a aceptar cualquier destino que viniera como resultado de su lealtad a Dios. Enfurecido por la firmeza de los jóvenes, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Los 3 fueron entonces atados y lanzados en las llamas ardientes. El calor era tan intenso que los soldados que los lanzaron fueron consumidos por el fuego. Sin embargo, cuando Nabucodonosor observó el horno, se quedó atónito. En vez de 3 figuras afligidas y atadas, vio a 4 hombres caminando libremente en medio del fuego, sin sufrir daños. La presencia divina estaba claramente manifiesta, y el rey, reconociendo el poder del Dios de los jóvenes, ordenó que fueran retirados del horno. Al ser retirados, quedó evidente que Sadraque, Mesaque y Abed-Negó no fueron afectados por el fuego de ninguna manera. Su ropa no estaba quemada, ni siquiera un pelo estaba chamuscado. Nabucodonosor quedó completamente atónito ante lo que presenció. Su postura de rey poderoso y tirano fue sacudida por la presencia milagrosa en el horno. El rey, reconociendo la intervención divina y el milagro evidente, cambió radicalmente su perspectiva. En lugar de permanecer en su anterior postura de orgullo y autosuficiencia, se humilló ante el Dios de los jóvenes hebreos. El relato bíblico continúa en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 28 a 30, NVI. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Ellos confiaron en él y desobedecieron las órdenes del rey, prefiriendo entregarse a muerte a adorar y servir a algún dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, yo decreto que todo pueblo, cualquier nación o lengua que hable mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó sea despedazado, y sus casas reducidas a montones de escombros, pues no hay otro Dios que pueda librar como este. Nabucodonosor entonces reconoció públicamente la grandeza del Dios de los jóvenes hebreos. Él bendijo y alabó al Dios que envió a su ángel para liberar a sus siervos. La transformación en el discurso del rey revela un profundo respeto por el poder y la soberanía del Dios de Israel. Además, Nabucodonosor emitió un decreto severo, ordenando que cualquier persona que se atreviera a hablar mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó sería despedazada, y sus casas serían transformadas en montones de escombros. Esto refleja no solo el cambio de corazón del rey, sino también su decisión de proteger y honrar al Dios que demostró poder inigualable en el horno ardiente. Así, la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Negó no solo destaca el milagro del horno ardiente, sino que también ilustra la transformación que puede ocurrir cuando se reconoce la soberanía divina. La fe intrépida de estos jóvenes no solo los preservó del peligro, sino que también influyó en la visión del rey sobre el Dios verdadero. Ante la imposición del rey de adorar a la estatua de oro, Sadrac, Mesac y Abed-Negó se destacaron por su valiente rechazo, optando por permanecer fieles al Dios verdadero, incluso ante la amenaza de ser lanzados en un horno ardiente. Mientras otros cedieron a la presión y renunciaron a su fe, estos jóvenes hebreos permanecieron inquebrantables en su confianza en Dios. El resultado de este acto de fe fue sorprendente. Cuando fueron lanzados al horno, una presencia divina los protegió. No solo eso, sino que al ser retirados, quedó claro que el fuego no los había consumido en absoluto. Sus ropas no estaban quemadas, y ni siquiera un pelo estaba chamuscado. La presencia sobrenatural de Dios era clara. La lección primordial de esta historia es la fidelidad de Dios y la importancia de la confianza en Él, especialmente en medio de las adversidades más intensas. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no solo enfrentaron el decreto de Nabucodonosor con valentía, sino que también experimentaron la presencia divina en el momento más desafiante de sus vidas. Esta historia bíblica destaca que cuando enfrentamos circunstancias adversas con una fe irrompible, abrimos espacio para la manifestación del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, al elegir permanecer fieles a Dios, no solo fueron protegidos milagrosamente en el horno ardiente, sino que también influyeron en la transformación del corazón del rey Nabucodonosor. Así, la conclusión de esta historia es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo la confianza inquebrantable en su soberanía puede resultar en milagros. Que este vídeo nos inspire a todos a afrontar los desafíos de la vida con valentía, confianza en Dios y la certeza de que, incluso en medio de las llamas, encontramos la presencia divina que nos guía y protege. Si te gustó este vídeo,
No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos que publicamos aquí. Que Dios te bendiga y hasta el próximo vídeo.